Vamos a explicar una teoría del método científico que consiste en ver cuál de los tres hielos, uno con sal, uno con azúcar y otro sin nada, se derrite antes. Para llevar a cabo esta teoría tenemos que tener en cuenta estos pasos: el planteamiento del problema, la formulación de la hipótesis, la experimentación, el análisis de los resultados y el contraste de la hipótesis. El planteamiento del problema son las preguntas que nos surgen a medida que vamos desarrollando el problema, como ¿qué se derrite antes? El cubito de hielo con azúcar o el cubito de hielo con sal, que por qué se derrite antes, y preguntas que nos van surgiendo. La formulación de la hipótesis son las posibles respuestas y posiciones que contestan a las preguntas formuladas anteriormente. Experimentación es el proceso por el cual se llevan a cabo una serie de experimentos para comprobar si nuestra hipótesis es cierta. Análisis de los resultados es estudiar los datos obtenidos en la experimentación. El contraste de la hipótesis es comprobar si la hipótesis es cierta o falsa. Bueno, ya una vez explicados los pasos, vamos a comenzar con la experimentación. Bien, primero cogemos un cubito de hielo, lo ponemos en el botecito de la sal y lo rociamos con bastante sal para que quede bien cubierto. Después, cogemos otro cubito de hielo, lo ponemos en el botecito del azúcar y lo rociamos con bastante azúcar para que también quede bien cubierto. Y por último, cogemos un cubito de hielo y lo ponemos en el medio, que es solo. Primero sacamos el cubito que estaba en sal. Es pequeño y su textura es rugosa. Luego sacamos el que estaba solo, que es grande y su textura es la de siempre. Por último sacamos el que estaba en azúcar, que su tamaño es mediano y su textura es suave. Cuando el agua tiene sustancias disueltas, algunas de sus propiedades cambian. La densidad es la masa dividida entre el volumen. Si añadimos sal a un mismo volumen de líquido, la masa aumenta. Entonces también es mayor la densidad. Si es más denso el líquido porque tiene más sales, más baja debe ser la temperatura para que el agua pase de líquida a sólida. Es más difícil que se congelen sus moléculas. Por ejemplo, el agua pura sin sales se congela a 0 grados. El agua con sales, mucho más densa, se congela a -4 grados. Si tenemos hielo y le echamos sal haciéndolo más denso, la temperatura de congelación es más baja. Por eso, poco a poco, el hielo se fusionará, pasará de sólido a líquido, ya que necesitará temperatura más baja para seguir en estado sólido. Por ejemplo, utilizamos sal para derretir el hielo de las carreteras, pero hay que tener cuidado porque la sal se filtra por el suelo. La sal llega a los acuíferos y perjudica a los seres vivos. Como alternativa, podemos esparcir la sal antes de que la nieve cuaje, así habrá menos daños. Esperamos que os haya gustado.